Nos dan dos vectores, vector u y vector v, y me dicen que haga la suma de los vectores gráfica y analíticamente. Empezamos, nos han hecho un pequeño favor. El vector u y v tienen el origen en común. Repetimos, están debidamente ordenados, tienen el origen en común. Suma de vectores gráficamente. Muy sencillo. Ley del paralelogramo. Vamos a recordar el detalle. Del extremo del vector u debemos trazar una paralela con el vector v. Repito, de ese extremo una paralela con esta. Si lanzamos una paralela del extremo de u respecto de v, es evidente que obtenemos esta línea. Línea recta que es paralela respecto del vector v. Paralela que salga del extremo de v y sea paralela con u. Si nos fijamos, las dos rectas que yo estoy dibujando son paralelas respecto del otro vector. Esta recta paralela a ese vector. En ese momento, muy sencillito. La diagonal, repito, que va desde el origen de los vectores al otro extremo, esa diagonal, orientada debidamente, orientada en este sentido, equivale a la suma del vector u más el vector v. Es decir, tiene el mismo efecto ese vector que tenemos en verde que la suma de esos dos. Método gráfico para sumar dos vectores. Vamos con el método analítico. Evidentemente, como suelo deciros, mucho más riguroso. Veamos cómo podemos sumar los vectores analíticamente. Necesito las componentes de los vectores. Vamos a hallar las componentes de u. Proyecciones del vector sobre los ejes. Si el vector u lo proyectara sobre el eje x, es evidente que nos dejaría una sombra en esa posición. Proyección del vector sobre el eje x, 2 unidades. Analizo el signo. Recordad, nos ponemos donde estaba el origen del vector y recorremos la componente. Nos vamos hacia las x positivas, componente positiva. Proyecto el vector sobre el eje y. Al proyectarlo, es evidente que dejaría una sombra, teóricamente hablando, que sería este segmento que yo voy a marcar. Mido el segmento 2 unidades. Analizo el signo. Me pongo donde está el origen y me desplazo en la componente. Vamos hacia las íes positivas, componente positiva. Vamos con las componentes de v. Hallamos las componentes del vector v, mismo razonamiento. Cogemos otro color, proyecto el vector v sobre el eje x. Al hacer la proyección de ese vector sobre el eje x, va a determinar exactamente este segmento. Medimos el segmento, 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Componente en el eje x, mide 5 unidades, analizo el signo. Aquí tenemos el origen del vector, origen de la componente. Según me desplazo en la componente, voy hacia las x positivas, componente positiva. Proyecto el vector sobre el eje y. Si este vector lo proyecto sobre el eje y, está claro que delimitaría una sombra equivalente a este segmento. 1, 2, 3 unidades, longitud de esa proyección. Analizo el signo. Origen en este punto, me desplazo en la componente, voy hacia las íes negativas. Componente negativa. Tenemos halladas las componentes de esos dos vectores por el método gráfico. Pero me están diciendo que halle la suma de los vectores analíticamente. Vamos a hallar también estas componentes por el método analítico. Mirad, se procedería de esta forma. Tengo el vector u. Este es el punto origen del vector. Coordenadas, 1 para la x, 4 para la y.
Coordenadas de ese punto, 1, 4. Coordenadas de ese punto. 3 para la X. Repito, no estoy hablando ahora de componentes. Estoy hablando de las coordenadas de dónde empieza el vector y dónde acaba. Este otro punto tiene de coordenadas en el eje X3 y en el eje Y 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Para hallar las componentes, conociendo el origen y el final, vamos a recordar final menos origen. Restaría el final, que es este punto menos este. Primera con primera, 3 menos 1 daría 2, 6 menos 4 daría 2. Vamos con el otro vector. Coordenadas de ese extremo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Coordenadas de ese punto. Es coincidente con el de U, 1, 4. Luego, perdonad, no he terminado ya la coordenada de este punto. 6 para la X y 1 para la Y. Y estamos comentando, para hallar las componentes de V, mismo razonamiento. Final, que es este punto, menos el origen. Restamos primera con primera, 6 menos 1, 5, segunda con segunda, 1 menos 4 menos 3. Es decir, las componentes de esos dos vectores sabemos hallarlas gráficamente y analíticamente. Sumamos los vectores. Extraordinariamente sencillo. Para sumar las componentes de dos vectores, primera componente más primera componente daría 2 más 5, 7, segunda componente con segunda componente 2 más menos 3 menos 1. El vector resultante de sumar los vectores U más V va a tener de componentes 7 menos 1. Vamos a comprobarlo, mirad. Dijimos que este era el vector resultante de sumar U y V. Veamos sus componentes. Si ese vector U más V lo proyecto en el eje X, es evidente que dejaría una sombra desde esta posición hasta esa posición. Primera componente del vector, esa sombra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades. Analizo el signo. El vector tiene el origen en este punto. Me sitúo en la componente y me desplazo sobre ella. Me voy hacia las X positivas. Más 7, primera componente. Proyección del vector sobre el eje Y. Si ese vector verde lo proyectamos sobre el eje Y, dejaría una sombra, en este caso muy pequeñita. En concreto, esa sería su sombra o proyección. Una unidad. Analizo el signo. El origen del vector, me sitúo en la componente, al desplazarme o recorrerla, me voy hacia las Y's negativas, menos 1, segunda componente. Resumen al contenido de este vídeo. Para sumar dos vectores, método gráfico, ley del paralelogramo, método analítico, conociendo sus componentes, primera más primera, segunda más segunda, ejercicio resuelto.